Vamos a continuar donde concluimos la última vez, en el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 12. Vamos a estar meditando en esa sección. Leeremos versos 12 al 16. Este pasaje nos narra el llamado de los apóstoles al ministerio. Y hoy, aunque voy a leer versos 12 al 16, quiero centrarme en los versos 12 y 13, a meditar en esta mañana. Así que leamos el texto. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Vamos a orar. Dios Señor que nos hable por su palabra. Tenemos nuestros rostros. Padre, Señor nuestro, somos débiles de comprender y entender las verdades eternas. Pedimos que por tu Espíritu tú nos ilumines, nos des entendimiento y nos enseñes todas las cosas. Que esas verdades nos fortalezcan, nos alienten, nos exhorten, consuelen y alimenten nuestras almas. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad. Así que usa al que enseña, ayúdale en todas sus debilidades. Y el que escucha, te pido, Señor, que esté atento a tu palabra y que seamos enseñados, instruidos por ella. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Lucas nos ha estado llevando a través del ministerio de Cristo. Hemos estado en diferentes lugares. Estuvimos en una sinagoga, en varias sinagogas. Estuvimos en casa de algunas personas. Y ahora Lucas nos invita a un monte para que veamos a nuestro Redentor en una de las noches más importantes de su ministerio. El Señor se aparta del bullicio, del ruido, de lo que estaba aconteciendo en torno a su ministerio y se va a este monte para tener comunión íntima con el Padre. Y cuando llega la madrugada, como acabamos de leer, toma una decisión que no solamente va a marcar la obra terrenal de Cristo y su ministerio, sino también una decisión que va a marcar la historia de la redención. Porque el Señor va a escoger a unos hombres para hacerlos el fundamento de la iglesia, para hacerlos las columnas de la iglesia. Como dice el apóstol Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que Cristo, como la piedra principal, como la cabeza de la iglesia, él oró, eligió y llamó a los apóstoles como el único fundamento de la iglesia. Y somos una iglesia apostólica. ¿Por qué somos una iglesia apostólica? Porque nosotros estamos fundamentados, edificados en la doctrina de los apóstoles que está en las Escrituras. Y eso es muy importante, hermanos, porque ahí aprenderemos lo que esto implica para la iglesia, pero también lo que eso implica para nosotros como creyentes y miembros de una iglesia. Entonces, aquí en ese pasaje encontramos dos verdades que yo quiero esta mañana que mediten. La primera, ¿por qué nosotros somos una iglesia apostólica? Porque la iglesia apostólica nace de la oración perseverante de Cristo. La iglesia apostólica es el fruto de la intercesión de nuestro mediador. Cristo oró esa noche para establecer el fundamento de la iglesia. Y somos una iglesia apostólica porque Cristo instituyó ese ministerio y lo definió.
Cristo sentó las bases sobre cuál la iglesia va a ser edificada para siempre. Como dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Cristo, su palabra, y lo que él instituyó. Así que en esas dos verdades yo quiero que meditemos en esta mañana. Primera de ellas, somos una iglesia apostólica porque nació de la oración perseverante de Cristo. Él buscó la guía del Padre. Verso 12 dice, en aquellos días, es decir, en lo que hemos estado meditando, Cristo ha tenido una confrontación directa con los escribas y los fariseos. Y en esos días de confrontación, Cristo se aparta para buscar a los discípulos. Es como que Lucas nos dice, estos son los antagonistas de la historia, escribas y fariseos, y estos son el fundamento de la iglesia. De aquí para allá veremos esa historia. Nos dice que en esos días de confrontación directa con los escribas y fariseos, el Señor va a un monte. Ahora, Lucas no nos dice el lugar exacto del monte y tampoco menciona el nombre del monte, porque no es relevante. Pero Lucas sí hace algo. Nos menciona que es un monte. ¿Y por qué es importante esto? La palabra monte, colina o montaña aparece en la Biblia 500 veces. Es decir, que cada vez que vemos un monte va a suceder algo. Y tiene que ser algo importante. Ustedes recuerdan el monte Ararat, donde el arca se posó, o el monte Carmelo, donde descendió fuego del cielo, o el monte de la transfiguración, y el monte de los olivos, donde Cristo ascendió a los cielos. Es decir, que cada vez que vemos un monte en la Biblia es importante. Pero especialmente los montes tienen algo particular. Es que los montes son símbolo de comunión con Dios. En el monte Moriah, Abraham fue probado para que ofreciera a su hijo Isaac y Dios proveyó. Y fue un momento de comunión de Abraham con Dios. En el monte Sinaí, el pueblo recibió la ley por medio de Moisés. Y también fue un momento de comunión con Dios. En un monte, Elías escuchó el silbido apacible de Dios, Éxodo 19. Y en Sión, Dios estableció su morada entre su pueblo. Es decir, que los montes son un símbolo de comunión con Dios. Es que Cristo lo que hizo fue buscar un lugar apartado para entrar en un diálogo secreto con el Padre. Dice el versículo 12, que en esos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué es la oración? La oración es la conversación del alma con Dios. Y Cristo, el Dios eterno encarnado, se va a este lugar y va a tener comunión con el Padre. Lucas nos enseña a nosotros por el Evangelio que esto era algo habitual de nuestro Señor Jesucristo, orar. Cuando Cristo fue bautizado, él oró. Lucas 3:21. Antes de la confesión de Pedro, Cristo estaba orando. Lucas 9:18. Y en el Getsemaní, otra noche importante y trascendental, Cristo también estuvo en oración. Lucas 22:41. Así, hermanos, que Cristo, antes de tomar una decisión tan importante, él se apartó y fue a un monte, a un lugar apartado y pasó la noche, como dice el texto, pasó la noche orando a Dios. Hermanos, ¿y esto qué nos enseña a nosotros? Que debemos velar en oración y no desmayar. Cuando tomamos decisiones importantes en nuestras vidas, trascendentales, debemos ir a Dios en oración y perseverar en la oración. Cristo relató una parábola. Una mujer viuda fue donde un juez injusto. Y esta mujer fue varias veces y le pidió a este hombre que le hiciera un favor. Y este juez era un hombre injusto, malo. Pero este hombre, al ver la insistencia de esa mujer, él respondió. Y Cristo dice
Si ese hombre, siendo un hombre injusto y malo, respondió por medio de la perseverante insistencia de esta mujer, ¿cuánto más nuestro Padre no va a responder nuestra oración a aquellos que le buscamos con clamor y oración? Dios va a responder a nuestro clamor. Cuenta la historia que Martín Lutero, cuando se encontraba con un día muy presionado, dice que él ese día oraba más, porque sabía que necesitaba la ayuda de Dios para orar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús tiene que orar? ¿Por qué Jesús pasa una noche en oración si Él es Dios? Bueno, porque Él es nuestro fiel y sumo sacerdote, un ser humano. Tomó naturaleza humana y dice la Biblia que Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, hablando de Getsemaní. Jesús dependía de la voluntad del Padre para su vida, siendo Dios, para buscar la guía y la dirección de Dios. Y aquí vemos al glorioso mediador que tomó naturaleza humana, se humilló, intercediendo, orando al Padre, buscando comunión con el Padre. Pero saben, hermanos, ¿por qué posiblemente Jesús pasó una noche orando? Una de ellas porque tenía que escoger a los apóstoles. Pero otra razón es que Cristo tenía que tomar una decisión muy difícil. Y era escoger a un traidor. Él pasó la noche orando al Padre. Debo de escoger un traidor. ¿Sí? Él lo sabía, ¿eh? Es Dios. ¿Y por qué sabemos que tuvo que batallar toda la noche? Porque él también tuvo que batallar toda la noche en el Getsemaní. Padre, que se haga tu voluntad. Si usted le dijeran, usted va a hacer una empresa y va a escoger a alguien que te va a traicionar y te va a llevar a la cárcel, usted lo escogería. El Señor pasó una noche en oración porque esa está en su naturaleza humana, intercediendo, mediando, buscando la voluntad del Padre. Y Él está allí orando y buscando la voluntad de Dios. Hermanos, y aquí ya tenemos una aplicación. Cristo pasó una noche en oración. Esto no era algo que siempre él hiciera, porque él no siempre pasó todas las noches orando, sino en momentos específicos. Ahora, si Cristo, cuando tuvo que tomar una decisión tan importante, él pasó una noche en oración, te hago una pregunta, hermano. ¿Hacemos tú y yo lo mismo? Y yo sé que usted, como yo, y yo me pongo en primer lugar, he tomado decisiones en mi vida donde ha sido muy poca oración, o a lo mejor donde no he orado. Yo recuerdo hace como 11 años que tomé una decisión, ya me las sabía todas, la verdad no oré mucho, simplemente me dejé llevar por lo que necesitaba y lo que quería, y esa decisión fue económica y cargué mucho tiempo con esa decisión. ¿Por qué? Porque no busqué la voluntad de Dios, no busqué la dirección y la guía de Dios en oración. Y yo sé, hermanos, que nosotros hemos tomado decisiones muy importantes en nuestras vidas sin orar. Cambiamos de empleo y lo hacemos en nuestra sabiduría. Cambiamos de ciudades y a veces no buscamos la voluntad del Padre. Hacemos negocios o hacemos un montón de cosas, decisiones importantes que van a marcar el futuro nuestro, de nuestra familia, de nuestras vidas, y no oramos. Oramos muy poco y no buscamos la dirección de Dios para saber si esa es la voluntad de Dios. Y yo también sé, hermanos, que usted ha tomado decisiones, le ha ido bien y usted no oró. Y le pregunta es ¿por qué? Porque Dios es misericordioso.
A veces no hemos orado y Dios nos ha respondido. Eso es para nosotros la importancia de buscar a Dios. Así que, hermanos, esta mañana el Señor nos llama a meditar cómo está nuestra vida de oración. ¿Cómo está nuestra vida de dependencia de Dios y buscar la dirección divina o estamos confiando en nuestro propio entendimiento al tomar decisiones importantes en nuestras vidas? No sé si hay alguien aquí en esta mañana que necesita tomar una decisión muy importante en su vida, que va a cambiar la historia, el rumbo de su vida, y le digo en el nombre del Señor, busque al Señor en oración. Parte un lugar, váyase a un monte, no literalmente hablando. Ese monte puede ser su cuarto, su oficina, no sé, cualquier lugar de su casa. Pártese y busque la guía, la dirección de Dios. Y no confíe en su sabiduría ni en sus capacidades. Porque Cristo, hermano, da ejemplo a nosotros de cómo tomar una decisión, dependiendo de Dios, buscando al Padre en oración. Así que somos una iglesia apostólica porque la iglesia apostólica nace de la oración de Cristo en esa noche. Cristo estaba orando para tomar una decisión importante en la historia redentora. ¿Cuál? Poner el fundamento de la iglesia para siempre. Estos hombres marcarían la historia de la iglesia y el mundo lo sabe. Porque el mundo sabe que este mundo fue transformado por unos hombres que comenzaron a predicar el Evangelio desde Galilea. Ese fundamento. Y usted y yo hoy somos el fruto de ese ministerio. Pues Cristo buscó la guía. Somos una iglesia apostólica porque Cristo instituyó este ministerio. Aquí vemos la soberanía de Cristo para poner el fundamento de la iglesia. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Aquí la palabra escoger, ese verbo, eklegomai, es un verbo en voz media. ¿Y por qué es importante esto? La voz media es una acción que yo hago y yo mismo recibo esa acción. Es decir, que la decisión que Cristo tomó fue una decisión soberana y voluntaria de Él al llamar a esos hombres. Él fue el que los llamó, Él fue el que realizó la acción y los llamó para un propósito. Y así es la elección de Dios. Dios cuando escogió a Israel le dijo, yo los elegí a ustedes, no porque fueran buenos, no, los escogí por amor, los elegí y los llamé. Aquí también Cristo, por su soberana voluntad, Él escoge a estos hombres para que sean el fundamento de la iglesia. Hermano, la elección de Cristo, la elección de Dios para salvación, no se basa en méritos humanos. No es que Dios vio algo en mí, y como lo veremos más adelante, nadie hubiera escogido a los hombres que escogió Jesús. Eran hombres orgullosos. Estaban peleando para ver quién sería el mayor de ellos en una época. Hombres débiles, hombres que buscaban una posición. Y Él los llamó para ser el fundamento. ¿Por qué? Porque la elección, la salvación y el llamado al ministerio no descansa en nuestras fuerzas, sino en la soberana elección de Dios, la soberanía de Cristo al llamar y elegir. Y en este caso también, hablando de salvación, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así como esa noche Cristo pasó la noche de oración, orando eternamente, el Hijo y el Padre eligieron a los que querían, los que serían parte del pueblo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo. Fuimos llamados soberanamente, no por obras, como dice la Escritura. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, es que Dios vio algo en mí. ¿No? Él, voluntariamente, por sí mismo, tomó esa decisión de llamarnos y salvarnos a nosotros. Ahora, Lucas hace algo aquí en ese pasaje. Y es que Lucas menciona dos palabras que son importantes. Primero dice discípulo y luego dice apóstol. ¿Por qué razón? Bueno, un discípulo es un aprendiz.
alguien que está en proceso de formación. Todos nosotros somos discípulos de Cristo. Estamos aprendiendo y siendo formados, pero apóstol es un oficio con autoridad delegada por Cristo. Y los llamó apóstoles de Cristo, llamó al ministerio a esos hombres y los colocó como columnas de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es quien llama a los hombres al ministerio y los colocó a ellos allí en esa función. Eligió a 12 entre 70 discípulos. ¿Usted sabía que eran 70 discípulos? Escuche lo que dice Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Cristo tenía 70 discípulos, los envió de dos en dos y dice que esa noche, luego que pasa la noche y amanece, dentro de 70 hombres, llama a estos hombres y los elige para ser los apóstoles. ¿Por qué 12? Porque el número 12 representa el pueblo de Dios. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Y esos hombres representan al pueblo de Dios, a la iglesia. Dice Mateo 19:28, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a 12 tribus de Israel. Entonces el número 12 no fue casual, es el número que simboliza la perfección del pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios representado en estos hombres. Y serían el fundamento de la iglesia, como ya lo leímos. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento, los apóstoles profetas, siendo la piedra al ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de la iglesia se construye en estos hombres que eligió para el ministerio. Y aquí aplicamos algo, hermano. Primero, el ministerio no es un derecho humano, sino un llamado soberano de Cristo. Quien llama al ministerio es Cristo. Él, quien soberanamente nos llama al servicio, al ministerio. Y yo me dirijo a los ancianos de la iglesia y a los que están en un proceso de formación. Si usted ha sido llamado o va a ser llamado al ministerio, esto descansa en la certeza que quien nos llamó fue Cristo y no los hombres. Y no es una casualidad. Fue un decreto eterno de Dios. Es Dios quien llama a los hombres al ministerio. Dios sigue edificando esa iglesia con un propósito y con un orden. ¿Y cuál es? Las escrituras. El fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es muy importante, como lo veremos más adelante. No solamente los escogió, sino que también los llamó para un oficio específico, ser los apóstoles. Hoy muchos se llaman apóstoles y se autonombran como apóstoles de Cristo. Hay un hombre llamado Peter Warner. Peter Warner, un hombre que comenzó a reconocer su apostolado en el año 1995. O sea, él mismo se reconoció como apóstol. Y él dijo que Dios le reveló que Dios estaba levantando una nueva era apostólica con él. Y él dice en su libro que él no se puede apoyar en la escritura para confirmar su ministerio. Y así pasa hoy. Muchos hoy se llaman apóstoles, porque la palabra pastor les queda pequeña. Apóstol es como más importante, como hay más autoridad. Pero los únicos apóstoles son los que Cristo llamó. Ahora, en la Biblia, el término apóstol significa mensajero. Si es verdad que hay hombres que fueron llamados y fueron nombrados como apóstoles, pero eran mensajeros, como por ejemplo Tito. Tito era un compañero de Pablo y dice mensajero a la iglesia, apóstol de la iglesia. Otro fue también Epafrodito. Dice, mas tuve fue necesario enviar a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero y mensajero vuestro. Pero era mensajero, es apóstol. Entonces, en la Biblia aparecen más o menos 18 personas que se les llama apóstoles, pero en forma general.
simplemente como mensajeros. En sentido estricto, solamente están los apóstoles de Cristo, el fundamento de la iglesia. Ellos recibieron la revelación de Dios para enseñar y escribir con autoridad. Dice Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios. Los apóstoles instruyeron con la palabra y la iglesia recibió esa palabra. Segunda, así que hermanos, está firmes y conservad las doctrinas que fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Primero, la iglesia recibió la instrucción por la palabra de los apóstoles y luego quedó registrada para ser el fundamento de nuestra iglesia, para ser el fundamento del pueblo de Dios. Ellos fueron responsables de entregar la revelación divina y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es decir, que Dios dio sabiduría a sus hombres para escribir y ser el fundamento de la iglesia. ¿Por qué es importante eso, hermanos? Porque cada enseñanza que aquí se da debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Y cada orden que se haga en la iglesia debe de estar guiada, supervisada por la palabra de Dios. La autoridad de los ancianos de esta iglesia no es una autoridad propia, no somos nosotros. La autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. Y nosotros hemos recibido esta enseñanza de los apóstoles y la instruimos y enseñamos a la iglesia y guiamos a la iglesia. Es una labor difícil, de mucha responsabilidad, y nosotros someternos a la enseñanza de la palabra de Dios. Los apóstoles fueron hombres únicos e irrepetibles. Es más, escuche lo que dice el libro de Apocalipsis. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, que eternamente los nombres de esos hombres estarán allí escritos. Son importantes y son el fundamento de la iglesia, su instrucción, su enseñanza. Por eso no hay apóstoles hoy, porque solo ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo y fueron comisionados por Cristo directamente. Así que, hermanos, los que hoy se llaman apóstoles son mentirosos, son fraudulentos, como dice la Escritura, según de Corintios 11:13, porque esos son falsos apóstoles o los fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya no maravilla porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que los extraños y también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, que hoy se sigue levantando hombres falsos a instruir, a colocar fundamento en la iglesia. Es más, escuche lo que Cristo dice de una iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cristo exaltó una iglesia por algo, porque esa iglesia tenía celo por la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que a mí me molesta un poco, es un mal maestro. Yo les confieso. Me estresa escuchar a un hombre que no sabe lo que está haciendo. Y yo no soy el mejor maestro, pero cuando alguien enseña erráticamente o simplemente se para a decir cualquier cosa, a hablar en nombre de él, a decir historias y no volver las escrituras, eso a mí me molesta. Yo, por favor, lléveme la escritura. Necesito ver el texto. Necesito ser instruido con la palabra de Dios.
que se compare con las escrituras. Yo quiero escuchar es a Dios, no a usted y sus historias o sus experiencias personales. Yo quiero escuchar la voz de Dios porque la necesito, porque necesito ser instruido y guiado. Necesito ser exhortado ese día, enseñado, consolado con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, aquí usted siempre va a escuchar que a mí no me interesa que usted me vea a mí, me escucha a mí. Yo quiero que usted escuche las escrituras, que usted esté pendiente de las escrituras y que lea cada pasaje y vea que aquí cada enseñanza está basada solo en la escritura, solo en la palabra de Dios. Y que Dios nos permita conservar eso como iglesia. Seamos celosos por conservar la palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esto es nuestro alimento. Eso sostiene la iglesia. Yo he entendido que esto es la manera en como yo amo a la iglesia. Yo amo a la iglesia escudriñando las escrituras, pasando horas estudiando, meditando, porque esa es la palabra de Dios y esta es el alimento y la forma en cómo Dios va edificando, va construyendo, va formando la iglesia. Por eso, hermanos, es importante, porque eso depende de nuestras vidas y tenemos que ser expuestos a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, siempre me molestará los maestros que quieren distorsionar o que no quieren enseñar la palabra de Dios. Y se trata de ser muy bueno porque hay hombres mejores y muy dotados. Y escúchelos, sea instruido, aliméntese bien, porque es la palabra, es el fundamento, no hay otro fundamento puesto para la iglesia. La iglesia debe de estar fundamentada, guiada, enseñada, nutrida, pastoreada, fortalecida solo por la doctrina, una vez dada para siempre. Y como iglesia tenemos que tener ese celo de la palabra de Dios. Es el único fundamento. Y si esto se quita de la iglesia, ya no hay una roca sobre la que la iglesia se sostenga y se mantenga en pie. Porque es la palabra de Cristo. Así que, hermanos, la autoridad apostólica permanece hoy únicamente en la escritura. La autoridad apostólica permanece hoy únicamente en la palabra de Dios. No buscamos nuevas revelaciones, nos sometemos a la palabra inspirada de Dios. Y quiero hacerte una pregunta, hermano, en esta mañana a ti, que también es para mí. ¿Reconoces la Biblia como fundamento de tu fe y norma de tu vida? Y eso es una pregunta que tenemos que reflexionar, porque hay áreas en nuestras vidas que todavía no hemos sujeto a la palabra de Dios. Hay áreas en nuestras vidas que aún necesitamos someter a la voluntad de Dios. Estamos viviendo en nuestros pensamientos, en lo que creemos, y necesitamos someter nuestras vidas a la norma de la escritura. ¿Vives bajo su autoridad? ¿Qué es vivir bajo autoridad? Dios dijo esto, no lo voy a hacer. Pero hermanos, yo sé que nosotros no vivimos completamente bajo la autoridad de la palabra de Dios. Algunas cosas sí nos es fácil obedecer, otras nos cuesta. Y tenemos que pedirle, Señor, Señor, yo quiero someterme a su voluntad. Porque tú esa noche pasaste orando para elegir a esos hombres, para enseñarlos, instruirlos, para dejarnos la verdad de la doctrina, para que la doctrina sea el fundamento y norma de nuestras vidas. Y tenemos que orar eso, Señor, ayúdame a someterme más a tu palabra. Y si hay áreas en mi vida que necesito someter, por favor, permíteme saber cuáles y ayúdame a someterme a tu autoridad. Y sé que hay cosas que como ancianos haremos decisiones que no serán fáciles, pero que nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y debemos obedecer la palabra de Dios. Hay cosas, hermanos, que a nosotros nos va a costar.
Pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé la humildad de sujetarnos a su palabra. Para concluir, hermanos, la vida de oración de Cristo nos enseña una verdad muy importante: nuestra dependencia absoluta de Dios. Necesitamos depender más de Dios en nuestras vidas. Lo digo, hermanos, porque es lo que tengo en mi corazón. Necesito depender más de Dios en áreas en mi vida. Tomo decisiones, hago cosas sin buscar su voluntad. Necesito depender más de Él. Segundo, el ministerio no es fruto del azar ni del esfuerzo, sino del plan eterno del Señor. Si usted me pregunta a mi pastor, ¿usted ha dudado de su ministerio? Sí, Señor, personas mejores, más capacitadas. Estoy seguro que soy la persona indicada para este ministerio. Dios nos recuerda una cosa: nos llamó a un ministerio. Y no nos llamó porque fuéramos los mejores, sino porque Él soberanamente llama al ministerio. Y debemos orar por nuestros ancianos y orar por los futuros ancianos de la iglesia que Dios llama. La autoridad apostólica es única, irrepetible y delegada por Cristo. Rechazar los cimientos ya establecidos, el fundamento, es rechazar a Dios, Cristo. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dice el Salmo 11:3. Si se destruye el fundamento, ¿qué va a hacer el justo? Ya ha sido dada para siempre. Así como un edificio se sostiene con las columnas, con las bases, así es la iglesia de Cristo. Cristo es la piedra principal, la cabeza de la iglesia. Los fundamentos, pilares son sus apóstoles, su enseñanza, y la iglesia se edifica sobre ese fundamento. Y va a permanecer de pie si está establecida en él. Así, hermanos, que recibir la enseñanza de los apóstoles es recibir la enseñanza directamente de Cristo. Si hay un pasaje que yo quiero que usted recuerde esta mañana, es el que voy a leer. Jesús, el mediador, el sumo sacerdote, el hombre perfecto, también oró en una ocasión, Juan 17, en el aposento alto. Y él oró esto: Juan 17:20, más no ruego solamente por estos apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo oró por ti y por mí. Y dijo: oro por aquellos que van a creer mis palabras, que van a ser transmitidas por estos hombres como el fundamento de la iglesia y como el fundamento de nuestras vidas. Y esta es la instrucción: rechazar la palabra de Dios es rechazar a Cristo directamente. Dudar de la palabra de Dios, cuestionar la palabra de Dios, es cuestionar directamente a Cristo. Y ese es el fundamento que se nos ha dado como iglesia y como creyente. Desobedecer la palabra de Dios es desobedecer a Cristo. Necesitamos que el Señor nos ayude a crecer en el conocimiento y a vivir de acuerdo a ese conocimiento. Hermanos, pero hay un consuelo en esa enseñanza. Yo sé que muchos de nosotros no somos muy oradores. Hemos pasado horas orando. O hemos tomado decisiones sin buscar a Dios, sin depender de la guía de Él. Pero ¿sabe cuál es el consuelo? Que Cristo vive para interceder por nosotros. Él que media por nosotros. Él sigue orando por nosotros.
Así como Él oró esa noche, intercedió al Padre, Jesús sigue haciendo esa labor ministerial en el cielo, intercediendo por usted y por mí. Él cubre nuestra debilidad de la falta de oración. Si hemos tenido respuesta a tus oraciones, no ha sido nuestra oración, nuestra elocuencia, no, ha sido la intercesión mediadora de Cristo. Por lo cual Él también, Cristo, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo es el sumo sacerdote y Él sostiene esta iglesia, sostiene tu familia, sostiene tu trabajo, tu salud, toda tu vida. Es Cristo quien lo sostiene. Y damos gracias a Cristo por interceder diariamente por nosotros. A veces salgo en la moto y saben que la calle a veces es peligrosa. Y en medio del camino me acuerdo que no oré para salir. Señor, si yo no vuelvo a la casa hoy, si tengo un accidente, pero eso me consuela. Señor, yo sé que soy débil, imperfecto. Y sé que tú estás allá intercediendo por mí, por mi familia, por la iglesia, por mi salud, por tantas cosas, hermanos, que Cristo vive para interceder. Esa es la gloria de nuestro mediador. Esa noche Él pasó la noche orando y lo sigue haciendo a favor nuestro. Busquémoslo a Él y busquemos su dirección y su guía y la fortaleza que solo la hallamos en Él. Padre, te damos gracias por recordarnos esta verdad tan importante. Nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo, vive eternamente intercediendo por nosotros, por la iglesia. Señor, te pedimos perdón porque hemos tomado decisiones en nuestras vidas sin buscar tu guía y tu dirección. Hemos creído más en nuestra capacidad, en nuestra sabiduría, que en tu sabiduría, en tu capacidad. Ayúdanos a crecer en la oración. Te pedimos como tus apóstoles te pidieron un día, Señor, enséñanos a orar. A los ancianos de la iglesia, ayúdanos a crecer más en la oración, ser más dependientes de ti en oración. A los que somos matrimonio, Señor, ayúdanos a depender más de la oración como matrimonio. Los solteros, Señor, ayúdalos, que dependan de ti, de sus fuerzas y su juventud, su mentir en oración, Señor. Ayúdanos a todos a crecer en este medio de gracia tan importante, que nuestro Redentor nos da una gran lección y enseñanza, que para tomar decisiones importantes, trascendentales en nuestras vidas, necesitamos más comunión contigo y reconocemos, Señor, que nuestra comunión ha sido una comunión continua. Pero venimos a ti en esta mañana a pedirte que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes en nuestra debilidad y en nuestra dependencia de ti diariamente. Padre, y si hay alguien aquí que no te conoce, que no tiene comunión contigo en ningún sentido, abra su corazón, transforma su corazón y que a partir de ese momento tengas esa dulce comunión y oración. Te damos gracias, Padre, porque tú nos escuchas a través de los méritos de nuestro Redentor, quien está mediando eternamente, día tras día, por nosotros, el pueblo. Te damos las gracias, Señor, por todas sus bondades y misericordias. Y te pedimos, Señor, fortalece nuestra fe en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén.